Hola chicas, ¿cómo les va? Vamos a ver la segunda clase que tiene que ver ah, con la sexualidad, con esta gran temática de la sexualidad que atraviesa, por supuesto, la salud pública desde todos los ámbitos. Ustedes habrán visto, algunas ya han hecho su trabajo práctico y entonces han visto cómo esto sucede, cómo la salud pública se involucra directamente con esta gran temática o esta palabrita grande que es sexualidad y que también tiene además varios aspectos. Bien, el otro día nos habíamos detenido aquí en aborto. Ustedes saben que el aborto, esto nos hubiera encantado discutirlo y debatirlo de manera presencial. Después cuando tengamos el Zoom en donde nos integremos o integremos estas temáticas, charlaremos sobre esto. Ustedes saben que la Argentina está siempre intentando aprobar una ley de la no penalidad del aborto, ¿sí? Ya el año pasado hubo un intento hay un proyecto de ley y un intento de eh, colocar esta ley en diputados y en el Senado. Esto después quedó trunco. Una de las preguntitas que yo les hago en el trabajo práctico tiene que ver con este proyecto de ley. Bueno, ¿y qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo de la mujer. Eso es el aborto. Interrupción del embarazo de la mujer. En un lapso que va desde la concepción hasta el inicio del nacimiento. En cualquiera de ellos se puede interrumpir por cualquier circunstancia, no quiere decir que esto sea voluntario, pero bueno, se puede interrumpir por cualquier circunstancia, desde que se produce la fecundación, concepción, hasta, ¿eh? la, hasta el final o hasta el nacimiento, entonces hasta el momento del nacimiento se produce un aborto, ¿sí? Este señor, Polaimon, en el 81 señaló que el aborto es la interrupción del embarazo por la expulsión del feto antes de la época en que es viable, que tiene vida, es decir, antes del sexto mes. Bien, ¿por qué digo esto? Interrupción del embarazo por expulsión del feto antes de la época en que es viable, es decir, antes del sexto mes. Porque esta es la cuestión jurídica que se está tratando de meter en las discusiones del aborto, ¿sí? E incluso bajan del sexto mes y dicen que hasta el tercer o cuarto mes sería el mes en el que se podría producir un aborto inducido. Bien, por lo tanto, el aborto puede ser de dos formas: espontáneo, que pase, que ocurra sin que medie ninguna circunstancia, que ocurra porque pasó algo inherente a la madre o inherente al feto que hace que se pierda ese embarazo. Esto puede ocurrir en particular ante las 13 semanas, y es por esto que las abuelas nos decían que no debíamos comunicar que una mujer estaba embarazada antes de los 3 meses. ¿Por qué? Porque siempre ocurrió que puede haber abortos espontáneos en el primer trimestre de embarazo, ¿sí? Es el trimestre más complicado para que la mujer tenga un aborto espontáneo. O puede haber un aborto inducido, es inducido o provocado, es lo mismo. Lo que sigue también es una discusión centrada en el aborto inducido. Todo lo que quieran ustedes vale y las opiniones son meramente personales, subjetivas, ¿sí? A través de la historia el aborto ha sido siempre una materia de controversia porque tiene implicancias éticas y tiene implicancias morales. Ha sido reiteradamente prohibido o limitado, aunque los abortos ilegales continúan siendo comunes a pesar de las prohibiciones y resultan una de las principales causas de muerte en mujeres jóvenes, ¿sí? Bien, esto, que les quede bien claro, uno puede tener una postura, ustedes pueden tener otra, y dentro de ustedes puede haber varias, ¿sí? Las posturas son todas aceptables y son todas digamos, respetables, ¿sí? Bien, sigo. Argentina, en la Argentina hay un aborto no punible, un aborto que no tiene pena, ¿sí? Y ese es el que está en el Código Penal, ¿sí? Eh, el aborto que está en el Código Penal, ¿sí? En donde dice que el artículo 86 del Código Penal, establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, si no tiene pena, ¿sí?
ni para la mujer, ni para el médico, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Yo no estoy inventando nada, esto lo dice el Código Penal, ¿eh? Vamos a ser claros. Otra cuestión de aborto no punible es si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, lo dice el Código Penal. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Dos circunstancias en donde puede existir en nuestro país única situación de aborto, situaciones varias, de aborto no punible. ¿Qué quiere decir? Que no tiene pena, ni para el médico que lo realiza, diplomado, ni para la mujer gestante. ¿Sí? Sigo. Acá les hago yo una aclaración de las dos cosas. Si ustedes quieren, después lo leen con tranquilidad, pero bueno, si el aborto es practicado con el fin de evitar el peligro para la vida de la mujer, si ustedes van a lo que es la definición de la salud, muchachos sí, o muchachas, digo chicas y chicos, si el aborto es provocado en una mujer que no quería ese embarazo, también nosotros podemos tomarlo como una situación de no bienestar físico, psíquico y social, tomando la definición de salud. Si es un embarazo no buscado, también, por eso les digo que acá tiene connotancias éticas, religiosas, subjetivas y tomadas para el lado que uno quiera, ¿sí? Por eso muchos se agarran de esta definición de salud para decir, bueno, pero si la mujer tuvo un embarazo no buscado, es un hecho que altera el bienestar físico, psíquico y social de esa persona. Por lo tanto, debiera ser no punible. Ojo que estoy diciendo algo que es complejo, porque tiene muchas connotancias éticas. Sigo. ¿Quién va a hacer un aborto o qué médico va a hacer un aborto si la circunstancia de la mujer es un embarazo no buscado? Difícil. Esto es casi imposible desde el punto de vista legal. No se lo van a hacer en ninguna circunstancia. Sigo. Y después la típica, esta que ustedes van a ver en todos lados, que es embarazo producto de una violación. En este caso, el problema que tenemos en nuestro país con estas circunstancias, que no son negadas para nadie, que no se les niega a nadie esta situación, es que los tiempos de la justicia son tan lentos que habitualmente no llegan a tiempo, ¿sí? Para hacer un aborto dentro de los tiempos lógicos, ¿de acuerdo? Pero bueno, estas son las circunstancias en las cuales en nuestro país el aborto no está penado. Métodos anticonceptivos. El otro día les hablé de una circunstancia particular, que era el embarazo. Por lo tanto, existen maneras de impedir el embarazo a través de métodos anticonceptivos. Es decir, cualquier forma que sea, impidiendo la fecundación, por esa razón, o interponiéndose en la situación de llegada de los espermatozoides a tener contacto con el óvulo, hacen a un control de la natalidad, ¿sí? Los métodos anticonceptivos se clasifican ¿sí? En métodos naturales, ¿sí? Ahora vamos a volver. Métodos de barrera, ¿sí? Métodos químicos y hormonales, y los dispositivos intrauterinos más conocidos como DIU. Vamos para atrás, si puedo. Métodos naturales. Hubo un señor que fue Billing, primero fue Billing, después fue Ogino, es decir, varios que trabajaron sobre lo que es el ciclo sexual de la mujer. Ese ciclo sexual de la mujer, que nosotros podemos decir que dura 28 días, y que en los alrededores del día 14, si nos paramos al medio, ¿sí? Sería cuando la mujer ovula, y son los días fértiles. 2 días hacia adelante de ese día 14 y 2 días hacia atrás de ese día 14 serían los días fértiles de la mujer, específicamente, o más o menos claramente, ¿sí? Bien, ¿qué hizo Ogino o Billing? Billing estudió el flujo vaginal en esos días fértiles, o que podían ser los días fértiles, y además medía la temperatura rectal, y vio en su esposa que en ese momento
la temperatura corporal aumentaba aproximadamente 1 grado, la temperatura rectal, y que además el flujo era diferente, transparente y pegajoso, y allí él, con esas circunstancias, flujo vaginal y temperatura corporal tomada en el recto, vio cuáles podían ser los días fértiles y se transformó en el método de Bilino-Diogino para que en esos días en que la mujer estaba con ese flujo y que además tenía una temperatura superior, obviamente no se tuvieran relaciones sexuales y a partir de ahí, funcionaba como método anticonceptivo. Este es el único método de Ogino o de Billing, Ogino o Billing, es lo mismo, es el método de los días fértiles, así se llama. Es el único método que acepta la Iglesia Católica, y esto yo se lo digo desde el punto de vista ético, moral, y después cada uno toma las vías que le parecen en cuanto a sus creencias y situaciones. Sigo. Después están los métodos de barrera. Los métodos de barrera son básicamente dos. El método de barrera más común, que es el preservativo masculino, ¿sí? Preservativo masculino, y el método de barrera femenino, que es el diafragma, o preservativo femenino, ¿sí? Que se coloca en el cuello del útero, se debe colocar con 2 dedos dentro de la vagina. No es tan común esto. Existe a la venta en cualquier farmacia de nuestra ciudad, pero bueno, no es el más común el preservativo femenino, sino el preservativo masculino es el que más difundido está, ¿sí? Los métodos de barrera, ¿qué hacen? Impiden la llegada del esperma a la vagina. Bien, cosa fundamental, deben ser utilizados desde el inicio de la relación sexual. Desde el inicio de la relación sexual, desde los juegos previos hasta que termina la relación sexual. Sigo. Muchos utilizan, y esto véanlo ustedes cuando desarrollen su práctica profesional como trabajadoras sociales, que muchos utilizan el preservativo solo sí y solo sí como un método anticonceptivo y no como un método de protección para enfermedad de transmisión sexual, con lo tal lo utilizan al momento de la eyaculación y nada más, ¿sí? Esto es muy común. Bien, sigo. Después están los métodos químicos u hormonales, anticonceptivos químicos u hormonales. Tenemos los espermicidas, que son líquidos que alteran a los espermatozoides en el lugar local, ¿sí? En la vagina, ¿sí? Y después tenemos las pastillas o píldoras anticonceptivas, que estas no hacen más que alterar el ciclo sexual femenino para que no haya ovulación. Por eso se llaman anovulatorios. Anovulatorios. Si no ovula la mujer, se impide la ovulación, por lo tanto, nunca va a haber fecundación. ¿Todos los métodos tienen una falla? Sí. La mayoría de los métodos alcanzan entre el 96 y el 98% de efectividad, ninguno 100% seguro, ¿sí? Cuando vos combinás dos métodos, alcanzás casi el 100% de posibilidad de anticoncepción. Si, por lo tanto, si vos tenés píldoras más anticonceptivas, preservativo, estás usando dos métodos anticonceptivos, ¿sí? Bien. Hoy existen otras cuestiones, como son estos chips subcutáneos que se pueden colocar, o anticonceptivos subcutáneos que duran todo el mes. También hay inyectables que duran todo el mes. Pero bueno, lo más habitual sigue siendo la anticoncepción con pastillas. Sigo. Después está el DIU. El DIU es un elemento que se coloca a través del cuello del útero, por la vagina a través del cuello del útero, y se inserta en el músculo del endometrio del útero, en el músculo del útero. Y ahí lo que produce es una alteración física, ¿sí? Que impide la anidación. A ver, impide la anidación. Pero la fecundación ya se produjo, ¿sí? Hubo ovulación, pudo haber habido espermatozoides que fecundaron el óvulo, y lo que hace el DIU es impedir la anidación. La anidación, impedir la anidación. Esa es la realidad. Es decir, impiden que ese óvulo fecundado se implante en el útero. Por lo tanto, se lo constituye o se lo denomina un método anticonceptivo de tipo abortivo. Diferentes serán también aquí hay unas cuestiones éticas y demás, pero bueno, este método anticonceptivo se lo denomina abortivo si ya se produjo la fecundación. Ténganlo en cuenta siempre esto. Por lo menos si asesoran a alguien, díganle la verdad. Después están los métodos anticonceptivos irreversibles.
Y ellos son la ligadura de trompa para la mujer. ¿Mm? Yo les dibujé allá los dibujitos previos en la clase anterior. ¿Mm? Esos dibujitos en donde estaba el aparato reproductor femenino. Bueno, se ligan y se seccionan las trompas, ¿sí? Por lo tanto, no, ya el óvulo no va a poder llegar hacia el útero, no habrá fecundación, ¿sí? Y después la vasectomía, ¿sí? La vasectomía, que es la ligadura de los conductos deferentes en el hombre. Voy acá, miren. Testículos, conducto deferente que va hacia la próstata, conducto deferente que lleva los espermatozoides del testículo a la próstata para producir la eyaculación, ¿sí? Se ligan y seccionan, ¿sí? Vasectomía, se ligan y seccionan los conductos deferentes, se ligan y seccionan, ¿sí? Ya no va a haber llegada de espermatozoides a la próstata, por lo tanto, en la eyaculación va a salir líquido seminal, pero no van a salir espermatozoides, ¿sí? Bien, sigo. Aquí tienen ustedes lo mismo, este es el conducto deferente, ¿sí? Conducto deferente o conducto seminal, ¿sí? Que se liga y secciona y ya los espermatozoides de ahí no salen. Sigo. Esto es como lugar, esto es el testículo, allí está el conducto deferente que se liga y secciona y ya. Bien, aparato genital femenino, se los vuelvo a reiterar, este dibujito ya lo tenían ustedes, ¿dónde se ligan las trompas? Aquí se ligan las trompas, se ligan y seccionan, ¿sí? Aquí, y entonces ya no hay llegada del óvulo para poder ser fecundado, ¿sí? Bien, sigo. Les dije anteriormente que íbamos a hablar en métodos anticonceptivos sobre enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque justamente el preservativo, que es un método de anticoncepción, también se utiliza y debe utilizarse para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. La próxima clase yo les voy a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Yo les pedí ahora en un trabajito práctico que ustedes van a leer después, que me digan cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que ustedes conocen, ¿sí? Que las mencionen simplemente, a ver cuáles conocen, y después yo les voy a hablar sobre 4 enfermedades de transmisión sexual más comunes, y que vean cuáles son, cómo son y cuáles son los tratamientos, ¿sí? Por supuesto, el uso del preservativo evita las enfermedades de transmisión sexual, o por lo menos previene en gran parte eso, ¿sí? Eh, Siempre discuto de algo acerca de la planificación familiar. Las familias antes eran muy numerosas. Y hoy, si ustedes quieren que yo les dé mi opinión personal, subjetiva, mía, propia y ética, creo que la gran situación y problemática social que tenemos en nuestro país va a requerir en algún momento de la discusión en la planificación familiar. Me parece que estamos generando un país de pobres, creyendo que eh, se puedan tener hijos ilimitadamente, ¿sí? Yo, opinión muy personal, después lo discutiremos, ustedes me dirán su opinión. Yo no sé a qué familia decirle que pueda tener hijos o no, eso no lo estoy diciendo, sino que el tener hijos de manera ilimitada, sin poder generar el sustento económico para mantenerlos, también es una problemática social, y que tiene que ver con la salud. En algún momento determinado, y creo que ustedes van a ser testigos de eso por su edad, van a plantearse estas discusiones, la planificación familiar en nuestro país. ¿Sí? Van a plantearse estas discusiones. Esto también tiene que ver con la salud y con la salud pública. La ausencia de trabajo, ustedes saben que tiene altísima relación con la definición de salud. La falta de trabajo y de sustento tiene que ver con la definición de salud. Y creo que esta discusión sobre la planificación familiar se va a dar en un corto plazo, ¿sí? Bueno, chicas, las dejo. Miren detenidamente esta clase que les entregué, y hagan el trabajito práctico que también les envío, y después nos veremos en la próxima con enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Eh, no sé si lo vamos, creo que les voy a hacer una charla así, y después discutiremos algún otro trabajito por Zoom. Creo que vamos a hacer 3 encuentros, uno más, y después debatiremos y charlaremos en un trabajito a través de una clase de Zoom. ¿Eh? Bueno,
Espero que esto les haya servido. Habitualmente me tomo más tiempo para darles estas clases. Charlamos más, vemos más cosas, bajamos más a la realidad, vemos situaciones de la vida real, artículos de revistas, de diarios y demás que nos hacen ver estas realidades que les he contado. Pero bueno, yo quiero que ustedes de frente sepan cómo hablar de sexualidad, ¿sí? Que estos son los temas a tratar en la sexualidad, que no hay que esconderlos. Y digo siempre lo mismo, si la anticoncepción no debe esconderse, la anticoncepción se debe hablar y se debe tratar, y la planificación familiar se debe hablar y se debe tratar, ¿sí? Lo mismo que el aborto, y lo mismo que todas las otras discusiones, a pesar de que nosotros estamos en un lado parados como médicos y en donde tenemos un juramento hipocrático, en donde no debemos hacer abortos y demás, que es lo que juramos, pero me parece que los debates deben darse y uno debe adaptarse a situaciones eh, de la modernidad. Por eso también hablo de esto de la planificación familiar en la modernidad. ¿Eh? Bien, chicas, nos estaremos viendo. Hagan el trabajito práctico. Vamos a dejar de compartir la pantalla y finalizar. Nos vemos.